yo valoraba no se compara con lo que haces hoy por mí. Ahora sé lo que es vida, todo lo que yo conocía no se compara con lo que yo encuentro en ti. Ahora sé lo que es vida, 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 vida. Ahora sé lo que es vida. Te siento hoy más real de lo que veo. Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo. Somos uno, somos uno, somos uno tú y yo. Somos uno, somos uno. Solo a ti te doy todo lo que tengo y lo que hay dentro de mí. Para ti es que yo vivo en mi corazón. Arde un fuego por escuchar la voz de tu espíritu. Para ti es que yo vivo. Vida, 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 vida. Ahora sé lo que es vida. Te siento hoy más real de lo que veo. Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo. Somos uno, somos uno, somos uno tú y yo. Somos uno, somos uno, somos uno, somos uno, somos uno, somos uno. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hola, ¿cómo estás? Esto que te acabo de leer forma parte de una oración tremenda que Jesucristo hizo y la podés leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Jesucristo estaba orando por sus discípulos, pero también Jesús estaba orando por vos y por mí. Sí, porque nosotros somos de los que hemos creído en Jesucristo por medio de la palabra que fueron hablando los discípulos. Vos y yo no escuchamos a Mateo, vos y yo no escuchamos a Pedro, no lo escuchamos a Juan. No, ¿a quién escuchaste vos? ¿Quién te llevó el mensaje de salvación? ¿Quién te llevó la palabra de salvación? A mí no me la trajo Pedro, tampoco me la trajo Juan, pero yo recibí el mensaje de salvación y hoy puedo hablarte de Jesucristo. Esta oración que Jesús hizo hace mucho, mucho tiempo, hoy todavía sigue produciendo fruto, porque hay pueblo de Dios que está llevando el mensaje y está hablando palabra de salvación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesucristo, que podamos ser uno, que sigamos siendo uno, que permanezcamos en vos, que unos con otros seamos de un mismo sentir, como Cristo Jesús lo fue con el Padre, porque es la única manera que el mundo, que los de afuera, que los que no conocen a Cristo, que los que no han escuchado el Evangelio puedan creer en Dios. Porque si nosotros no somos uno con el Padre, si no tenemos comunión los unos con los otros, difícilmente van a poder creer que Jesucristo es uno con el Padre, porque nosotros somos los representantes aquí en la tierra. Y nos ven a nosotros, como nosotros nos conducimos, nos están observando de manera permanente. Jesús oró por vos, Jesús oró por mí, oró por toda la humanidad para que puedan creer, para que podamos creer. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué hermosa oración! Y también hay una oración que es tremenda, una oración que hizo el apóstol Pablo
por la iglesia de Filipos. Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ay, Señor, vas a perfeccionar tu obra. La comenzaste en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué tremenda esta oración! Fíjate un poquito más adelante, en el versículo 9 del mismo capítulo 1 de Filipenses, Pablo decía: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de la presencia de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de frutos de justicia. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y en el amor está el gozo, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. En el amor está todo. Que en nosotros abunde el fruto. Que estemos llenos del fruto de justicia. Señor, cuántas cosas, pero no son imposibles. Jesucristo oró por nosotros para que seamos uno, para que no estemos divididos, para que seamos uno en Él, uno en el Padre, uno, los unos con los otros, para que vivamos en unidad para con Dios y para con los hermanos. Estas oraciones son tremendas, son poderosas. Si empezamos a buscar y a profundizar en las Escrituras, vamos a encontrar más oraciones donde el poder de Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios fluye. ¿Qué es lo que hay cuando nosotros oramos? ¿Qué es lo que fluye cuando nosotros oramos? Si permitimos al Espíritu Santo guiarnos, nuestras oraciones van a ser de bendición. De nuestra boca van a salir palabras de bendición. Cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Pensemos en esto. ¿Qué es lo que pidió Jesús? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que seamos uno. No nos dividamos en la oración, porque si de nosotros no salen palabras de bendición, si de nosotros no salen palabras que a nuestros hermanos les hacen bien, ¿qué es lo que sale entonces? Tiene que fluir la palabra de Dios. Si no sabemos cómo orar, si no sabemos cómo pedir, oremos directamente palabra de Dios. Comencemos a buscar, a leer, a buscar en la palabra de Dios, en las epístolas. Hay cantidad de oraciones que los apóstoles estuvieron haciendo y que quedaron reflejadas. Oraciones que bendicen al pueblo de Dios. Nuestra oración siempre tiene que bendecir. Nosotros tenemos que hablar palabra de Dios y palabra que bendiga a nuestros hermanos. Tenemos que orar para que el pueblo de Dios crezca, para que avance, para que pueda salir adelante. Nuestra palabra tiene que soltar bendición sobre el pueblo de Dios, sobre los siervos de Dios. El Señor nos dio palabra de bendición que tenemos que lanzar, tenemos que soltar, tenemos que enviar. Nuestra bendición, nuestra oración, mejor dicho, nuestra oración tiene que bendecir. La palabra de Dios
lo dice claramente. Señor, Jesucristo, nuestro Señor, oraba para que seamos uno. Como Jesucristo era con el Padre, nosotros tenemos que ser uno con el Padre y uno con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros fue llamado para bendecir. Que de nuestra boca salga palabra de bendición, que nuestras oraciones bendigan en todo momento, que nuestras oraciones bendigan para que el mundo crea. ¿Cómo van a creer los que no conocen a Dios si a nosotros no nos escuchan bendecir al resto? Si nosotros no bendecimos al pueblo de Dios, si no bendecimos a los siervos de Dios, si no bendecimos al resto de las personas, ¿cómo van a creer? De nuestra boca tiene que salir palabra de bendición y tenemos que ser uno para que el mundo crea. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Bendiciones a todos los que están conectados en este día. Queremos leer palabra del Señor porque es bueno estar escuchando la palabra de Dios cada día de nuestras vidas y más cuando nos despertamos. ¿Cómo son tus mañanas? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo estás comenzando los días en este tiempo? Lo mejor que Dios nos ha dejado es la palabra del Señor. Nos dejó este manual precioso para que podamos disfrutar de cada palabra, de cada mensaje, de lo que vivieron nuestros antiguos, los mayores, los que vivieron, que nos dejan como un modelo de vida, enseñanza, donde podemos extraer estas perlas preciosas que es la escritura del Señor. Y al Espíritu habla una palabra clave que habla en esta escritura que voy a estar leyendo, y la voy a estar leyendo en 2 versiones para que nos quede claro a nuestro entendimiento y para que podamos disfrutarlos con el alma, para que pueda haber un disfrute de la palabra del Señor. Dice así Isaías
Isaías 50, así dice Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Está hablando de cuando se les daba la carta de divorcio y después cuando se vendían los hijos a aquellos que tomaban por esclavos. En ese tiempo, esclavitud. Pero Dios les dice: he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea que, bueno, es la responsabilidad de cada uno de ustedes todo lo que ha venido. La carta de divorcio, la carta de repudio, por la maldad y por la iniquidad, por la dureza del corazón. Todas estas situaciones habían acontecido al pueblo de Dios. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Tremendo, cuando el Señor vino en ese tiempo, nadie había respondido a su llamado. Y Dios está llamando. En ese entonces llamó y en la actualidad está llamando. Dios está llamando. Y quizás muchos no están respondiendo a la voz de Dios, al llamado de Dios. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, corriendo los ríos en el desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Tremendo. Todo lo que el Señor les hacía recordar a este pueblo. ¿Cómo? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Tremendo. Nunca debemos perder la confianza en Dios, todos aquellos que estamos orando por nuestros seres amados. Tenemos que seguir confiando en el Señor. No sea que el Señor diga de nosotros que acaso no se ha cortado mi mano para redimir, no hay en mí poder para librar. Tenemos que seguir confiando y declarando en el poder de Dios para que Dios esté tocando los corazones. No hay que perder la fe y la esperanza, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. De todo lo que Dios había hecho para mostrar su poder y por el gran amor y misericordia que tenía a su pueblo y cómo Dios los había librado de las manos del enemigo. Pero tremendo el pasaje que se encuentra en el versículo 4 que dice: el Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará.
¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Estamos mirando la escritura en Isaías 50, versión Reina Valera. Y luego estamos mirando la escritura en la NBI, que dice de esta manera: a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Tan corta es mi mano que no puede rescatar? ¿Me falta acaso fuerza para librarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en desierto por falta de agua. Sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tiniebla y los cubro de ceniza. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierto y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormento quedarán tendidos. Así dice de esta manera la versión NBI. Es tremendo el versículo 4 que habla de el despertar. ¿De qué manera nos despertamos? Aquí el Señor habla de que mañana tras mañana, ¿sí?, se despierta con el Señor. Dice, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Esta palabra me habla de que Jesucristo estaba siendo preparado para poder dar una palabra. Cuando Jesucristo es investido de poder por el Espíritu Santo y comienza su ministerio, allí se hace una realidad esta palabra. Necesitamos de ese poder, del mismo
que habilitó al Señor Jesús para iniciar su ministerio. Tremendo cuando puede decir de esta manera, cuando ya Isaías veía de esta manera cómo Dios lo había instruido, le daba instrucción, le había dado una lengua de sabio, le había dado instrucción para saber hablar palabras al cansado. En este tiempo, ¿cuántos están cansados? Y podemos escuchar testimonio de gente enferma, de gente que ya no quiere saber más nada, porque está cansada, porque fueron debilitadas su fuerza, sus energías fueron gastadas. El dolor ha tomado todo el ser de ese cuerpo, ha tomado hasta el alma, el dolor, el sufrimiento. Pero es necesario que nosotros podamos tener esta lengua de sabio para hablar al cansado, aquel que está agobiado por las dificultades, por los tormentos de la vida, por tantas cuestiones que vienen y tantas amarguras que vienen a la vida. Y en este tiempo de crisis, que vienen incertidumbre, desazón, angustia, tenemos que tener esta lengua de sabio. Por eso es importante el despertar nuestro, despertarnos con la presencia del Señor, despertando, pidiéndole a Dios: Dios, ayúdanos en este día y danos esta lengua de sabio. Hay mucha necesidad en este tiempo, que podamos seguir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo palabras sabias para estar hablando a aquel que está en necesidad, en dificultad, aquel que tiene desesperanza, palabras de sabiduría. Dios está presto para darnos. Él está diciendo: pero yo los llamé y ustedes no respondieron. ¿Acaso se ha cortado mi mano para salvar? Señor, ¿acaso se ha cortado mi brazo para librar? Dios está salvando y Dios está librando, como en aquel entonces cuando se escribió esta palabra, cuando el Espíritu Santo inspiró a estos santos profetas para dar esta palabra. Señor, pero que en este tiempo nosotros podamos estar dando palabras de sabiduría. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despertará mañana tras mañana. Señor, haya un despertar tuyo en nosotros. En este tiempo donde muchos estamos adormecidos, donde muchos nos hemos dejado adormecer y estamos en nuestras comodidades, estamos en nuestro confort, pero es necesario ese despertar. Señor, ese despertar despierta nuestro oído para que oigamos como los sabios, para que podamos escuchar las instrucciones de nuestro Dios, para que cada día de nuestras vidas tengamos palabra de Dios en nuestros labios. Despiértanos, Señor, despiértanos, Señor. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor lo había despertado. El Señor despertó mi oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Qué tremendo cuando viene palabra de Dios, cuando Dios está hablándonos vez tras vez, que podamos ser obedientes a las palabras, al mandato de Dios, al propósito de Dios, al plan de Dios, que podamos obedecer, que no nos volvamos atrás. Es tiempo de seguir adelante. Este es tiempo de volver a obedecer la palabra de Dios. Es tiempo de volver a escuchar palabra de Dios. Es tiempo de volver a hablar palabra de Dios. Este es tiempo de volver a despertarnos
enfocarnos en Dios. Es tiempo de volver a despertarnos para el reino de los cielos. Señor, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo tiempo para que podamos estar obedeciendo su palabra. La versión NBI dice: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Tremendo, me ha dado una lengua instruida, una lengua que ha recibido el consejo de palabra de Dios para sostener. Tenemos que saber sostener al fatigado, tenemos que saber sostener al que no tiene esperanza, al que se le murió la fe y la esperanza. Tenemos que tener las instrucciones de nuestro Dios. Tremendo el encuentro, que cada día tengamos estos encuentros con nuestro Dios. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierto y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Tremendo. Y el discípulo, estuvimos mirando semanas atrás, que es el aprendiz. Es necesario que podamos aprender. Mañana, dice, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos, como aquellos que están aprendiendo. Debemos aprender. No es que ya lo sabemos todo. Somos los discípulos del Señor. Somos los aprendices de nuestro Señor. Y el Señor está presto para darnos palabra de sabiduría. La sabiduría está en el temor de Dios y en su palabra. Gracias al Señor que tenemos su palabra, que podemos tener en este día esta palabra tremenda. Dice: me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Oh, Señor amado, que cuando el Señor nos hable, no haya rebelión en nosotros, no haya un rechazar a la palabra de Dios, porque esto es, y vamos a mirar qué es lo que le pasó a toda esta gente que rechazaron la palabra del Señor, que cerraron sus oídos, cerraron su corazón para no escuchar palabra de Dios, para no obedecer la palabra de Dios. No tan solo que perdieron la confianza en Dios, sino que se rebelaron, hacían todo lo contrario a lo que Dios le decía. Fueron y buscaron otros dioses, no supieron esperar en Dios. Dios tenía que recordarle, pero acuérdense cuando separé las aguas del Mar Rojo, acuérdense cuando hice secar los ríos, y tantas cosas y tantos milagros que Dios hizo. ¿Es que acaso Dios tiene que hacernos acordar de cada milagro que hizo en nuestras vidas? Es necesario que Dios nos diga: pero acordate cómo te ayudé tal día, tal hora. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en todo tiempo a no ser rebeldes, a dejarnos despertar mañana tras mañana para escuchar tu palabra, Señor amado. Señor, que nuestro oído esté siempre abierto para oírte y obedecerte. Y ahí habla el Señor: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro
como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cuando Jesucristo le pusieron la cruz y intentaron humillarlo con todo lo que le hacían, pero el Señor confesaba que Él no iba a ser humillado. Gracias al Señor que los hijos de Dios tenemos una promesa, que los que creen en Él no serán avergonzados. El Señor dice, y no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa, la polilla se los comerá. Esto es para aquellos, ¿sí?, que no creyeron en las palabras de nuestro Señor. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? ¿Quiénes son los que tienen temor del Señor y pueden obedecer la voz del Señor en este día? ¿Quiénes son? Mira, acá hay una promesa tremenda. Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Señor, tremenda esta palabra. Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, ¿sí? La otra versión dice la palabra, ahora vamos a estar aclarando por qué razón dice de esta manera, aunque camine, ¿quién hay que me condene? He aquí, todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Está hablando la versión Reina Valera. ¿Por qué? Porque la apostasía había ganado ese lugar, había ganado el corazón de la gente. Había ganado el corazón de aquellos que habían creído en Dios y se volvieron atrás y dejaron de confiar en su Dios. Por eso dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, y carece de luz. Porque si estás rodeado de gente que no cree en Dios, si estás rodeado de gente que ha apostatado de la fe, de algunos que creían en un tiempo pero dejaron de creer, pero siguen al lado tuyo porque por el espacio, por el lugar, porque es la familia, porque es tu compañero de trabajo, porque es tu amigo, pero entonces el Señor le dice, el que anda en tiniebla y carece de luz, apóyese en su Dios. Aunque estés rodeado de gente que no cree en Dios, apóyate en tu Dios. Vos que crees, apóyate en tu Dios. Sigue confiando en Dios. El Señor omnipotente dice de esta manera a aquellos que creen en el Señor. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Vuelvo a leer esta misma palabra que dice en la NBI. Pero ustedes que encienden fuego y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. ¿Qué está queriendo decirle? Pero ustedes que encienden fuego, sí, pero ustedes, he aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Están encendiendo un fuego. Podemos encender fuego de muchas maneras. Podemos encender fuego
para alentar al creyente, para darle una palabra de consuelo, para saber guiar a nuestros hermanos. Podemos encender el fuego para motivarlos. Anímense, sigan creyendo en Dios, sigan confiando en Dios. Vamos a estar encendiendo los corazones para que el fuego de cada corazón nunca se apague. Y puedo estar hablando y hablando de encender los corazones, que cada vida se encienda para adorar a su Dios. Y estoy encendiendo un fuego santo, un fuego agradable al Señor. Pero he aquí que si yo enciendo otro fuego, con mis costumbres, no puedo dejar mis costumbres, mis tradiciones, mis opiniones. Yo estoy encendiendo algo de lo que a mí me parece. Entonces Dios dice en su palabra: andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste ustedes mismos, según sus pensamientos, según sus caminos, según sus opiniones. En eso andan ustedes y andan a la luz de sus teas, a la luz de lo que ustedes mismos encienden, por lo que ustedes creen, por lo que ustedes piensan, por lo que ustedes opinan. Pero aquí la cuestión no es en lo que yo opino, no es en lo que yo creo, es en obedecer la palabra del Señor. Hermanos, que no estemos encendiendo fuegos extraños como Nadab y Abiú, que pusieron un fuego que no era santo, no lo tomaron del altar, no era santo ese fuego, no tomaron de la palabra de Dios. Que cada fuego que podamos encender en este tiempo sea la palabra del Señor, que no andemos a la luz de nuestras opiniones, que no andemos a la luz de nuestras creencias, que no andemos a la luz de nuestras costumbres, sino que andemos a la luz de su palabra, de su maravillosa palabra, de su hermosa palabra. Señor, de su poderosa palabra, porque la palabra de Dios es la que nos consuela, nos conforta, nos levanta. La palabra de Dios es que trae liberación a nuestra vida, la que trae sanidad al alma y sanidad al cuerpo. La maravillosa palabra del Señor es la que nos sostiene en este día, en esta tarde, nos sostiene el poder de su palabra. Que andemos a la luz de la palabra del Señor. Señor, y que nos apoyemos en nuestro Dios, que confiemos que mañana tras mañana el Señor nos dé palabra de sabio y abra nuestro oído para escuchar su palabra, para escuchar sus directivas. Señor, ¿o acaso le estás preguntando: Señor, qué tengo que hacer en este día? Guíame Espíritu Santo, guíame Padre querido, guíame en este día para andar a la luz de tu palabra. Pero hay promesa de parte de Dios para los hijos de Dios, pero va a venir quebranto para aquellos que no obedecen al Señor, para aquellos que andan a la luz de sus propias opiniones, de sus propias creencias, de lo que yo quiero establecer en lo que ya está establecido. Señor, que en este tiempo podamos andar a la luz de tu palabra. Señor, que mañana tras mañana nos des lenguas de sabio, Señor, y que nuestro oído sea despertado por vos, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, que es la que nos hace bien al alma. Conforta nuestra alma, conforta nuestro corazón, Señor, esa palabra que nos hace andar en integridad
en tu casa. Señor, ayúdanos en todo tiempo, que podamos gustar, disfrutar de tu palabra, de tu maravillosa palabra. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, levanta a los que están cansados. Venga, Señor, un descanso para aquellos que están agobiados del alma. Señor, venga ese refrigerio, venga esa agua fresca, venga los ríos de tu espíritu, venga el poder de tu palabra para vivificar, Señor, en este tiempo, a aquellos que ya nos dan más, a aquellos que están agotados, cansados. Señor, venga ese renovar, venga esa restauración, sean levantados con poder de tu espíritu, Señor. Sopla de tu poder, Espíritu Santo, sopla de tu poder, levántalos ahora, dales nueva fuerza, que se pongan en pie, haya un levantar, Padre, haya un levantar cada mañana con fuerza de tu espíritu, con el poder de tu espíritu, cada día, que aquellos que creen en tu palabra caminen a la luz de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo lo que quiera traer tiniebla, todo lo que quiera traer oscuridad, desaparezca. Todo lo que quiera traer confusión, retroceda en el nombre de Jesús, retroceda, Padre, en tu nombre, y prevalezca la luz de tu palabra, prevalezca tu verdad, Señor, en este tiempo, Señor, iluminando los corazones, trayendo esa revelación bendita, aleluya. Ilumina el entendimiento, que podamos entender tu palabra, tu propósito en nuestra vida, que no bajemos los brazos para seguir y entrar en tu propósito, Señor. Señor, que no decaigan la fe y la esperanza, Señor, en tu nombre, Jesús. Para eso está tu palabra, tu maravillosa palabra, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como
soldado y a veces sufrir. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.